Son las 8 en punto de la mañana, son las 7 de la mañana en las Islas Canarias. Buenos días desde Onda Cero y desde la última estación de tren húngara antes de la frontera con Austria. Al comienzo de este lunes, que es 7 de septiembre del 2015, les digo una cosa, para usted y para mí. El de hoy es un día normal, es un lunes corriente, es un lunes de madrugar, de ducharse, de ir a trabajar. Para estas personas no lo es. Para estas madres, para estos padres, para estos críos, muchos niños, aunque el gobierno de Hungría no quiera que salgan en los medios públicos que él controla, muchos niños que anoche llegaron a esta estación de tren en Hungría, para todas estas personas de las que le estoy hablando, no es un día normal. Estas personas que ayer se bajaban para cambiar de tren, para subir por fin al que los ha llevado hasta Viena esta noche, estos niños, para todos ellos no es un lunes normal, porque hace meses que no tienen lunes normales, y sobre todo no lo es, porque este de hoy viene a ser el día en el que por fin empiezan a ver un poco la luz, en el que empiezan a creer que está al alcance de su mano, tocándolo ya con la punta de los dedos, esa nueva vida en Austria o en Alemania o en Francia o quién sabe si en España, en calidad de refugiados. Ellos son los que lo han conseguido llegar hasta aquí, han conseguido entrar en un país que, a diferencia de los anteriores, ni ha intentado impedir el paso ni ha tratado de disuadirles. Austria les ha invitado a venir. Refugees welcome, decía ayer un jingle que emitía una radio austríaca, y les ha ofrecido transporte y les ha ofrecido autocares y trenes, incluso vehículos particulares, como antes contábamos, de jóvenes austríacos que se han echado a la carretera este fin de semana a buscar ellos a los refugiados, como si fueran vigilantes recorriendo la autopista, vigías buscando náufragos para seguir camino hacia la capital o hacia Alemania. Los que lo han conseguido están celebrando hoy tener una nueva vida por delante, aunque sea una vida de refugiado, que tampoco es una vida enormemente grata, con la dificultad de la integración, de la adaptación, de la nostalgia que también pesan. No es una vida para tirar cohetes, no es una vida que ellos hayan escogido, han llegado a ella forzados, pero por fin pueden empezar a hacer planes de futuro. Eso es lo que cuentan. Después de tanto tiempo limitándose a sobrevivir, hoy celebran poder seguir con una vida cada mañana. Por centenares hemos contado niños este fin de semana, aquí en la estación de Hegel Shalom, 1 kilómetro más allá, en el campo de atención a los refugiados que ha puesto en pie el gobierno austríaco con la ayuda de la Cruz Roja. Allí están, allí siguen, por si hoy volviera a producirse una riada de almas, las mantas, las camillas, las cajas con la fruta, con el pan, con la leche, con las galletas, con los pañales. Todo en orden de nuevo tras este fin de semana en que todo se precipitó de repente, 2.000 personas en apenas 3 horas. Les conté a las 6 de la mañana que aquí las cosas cambian de una hora para otra, que ahora mismo en la estación de tren lo que se escucha pues es la megafonía tradicional de los trenes de cercanías que están anunciando su llegada y su salida. Anoche, si hubieran estado ustedes en esta estación, lo que habrían escuchado es esto otro. Es el trasiego de personas bajándose de un tren para subirse a otro. Las instrucciones de los policías húngaros que les explican en qué andén tienen que colocarse y cuánto se calcula que tendrán que esperar. Las preguntas que se hacen unos refugiados a los otros. Y habrían escuchado a los voluntarios de las ONGs que les esperan aquí con agua, con bocadillos, que no dejan de ofrecer todo eso a una sola de las personas que se baja de ese tren. De momento, porque con el gobierno de Hungría nunca se sabe, los trenes con refugiados van a poder seguir pasando hoy por la frontera camino de Viena. Se espera que sean cientos de personas las que vuelvan a llenar los trenes, porque se sabe que son miles las personas que han cruzado ayer la frontera entre Hungría y Serbia. Information from Hungary are always rare and we don't know exactly what's happening. We know there are a lot Nos dice of este portavoz de Cruz Roja en Austria que las informaciones que ofrece Hungría siempre son complicadas, que nunca saben exactamente qué es lo que sucede. Saben que hay mucha gente todavía en Hungría, muchos refugiados, siempre hay rumores y la policía siempre está intentando verificar esas informaciones. Hay unos cuantos agentes de policía también esta mañana aquí en esta estación de tren. Hasta el sábado pasado, como ustedes sabrán, las cosas eran bastante distintas. A los refugiados que intentaban subirse a un tren en Keleti, en la estación internacional de Budapest, se les decía que siguieran esperando. Y fue el viernes cuando sucedió. Cuando una persona apareció por allí con un megáfono,
proponiendo hacer el camino a pie hasta la frontera. Esa fue el comienzo de la riada humana que salió a la autopista M1, autopista que pasa, por cierto, aquí al lado, con intención de llegar hasta aquí, si hacía falta, caminando. Esa fue la imagen más sobrecogedora del viernes, y las autoridades húngaras al final optaron por enviar autocares a recoger a estos cientos de personas, hacerles el viaje en carretera, desembarcarlos en el lado húngaro, aquí en Hegel Shalom, y señalarles el camino para que cruzaran ellos mismos la frontera caminando. Si hubieran estado ustedes aquí el viernes por la noche, en la medianoche, cuando hacía aún más frío que ahora, eso es lo que habrían visto. Eso es lo que nosotros vimos, en medio de la oscuridad, avanzando por el carril bici que tiene la carretera secundaria, un reguero de personas en marcha, que empiezan siendo 10, y luego son 20, y luego son 40, y luego son 400, cubiertas todas las cabezas con gorros y con mantas, en caravana, pero con paso rápido. Incluso aquellos, muchos de ellos, que cojean. Un río de personas, caminando de noche, queriendo alcanzar cuanto antes el puesto fronterizo que no custodia la policía, sino la Cruz Roja. Y la oscuridad de la noche que acrecentaba esa sensación un poco fantasmagórica. Una santa compañía, pero de almas vivas, que desean seguir siéndolo. Hace 2 semanas comentábamos, un refugiado es una persona normal, atravesando por circunstancias muy anormales. Madres con críos en brazos, padres que los llevan en hombros, jóvenes que lideraban esa marea, encabezando la marcha camino de la frontera. Medianoche de sábado, a las puertas de Austria. Y recién cruzada la frontera, recién cruzada la puerta, un enorme recinto de suelo de hormigón. Esto es como un aparcamiento para camiones que se ha habilitado como campo de atención a los refugiados, habilitado con vallas para organizar a esta multitud de peregrinos forzosos. Nos contó un policía, perplejo él mismo de lo que había estado viendo, que todas estas personas, toda esta marea que va cubriendo hasta el final el enorme aparcamiento, habían llegado en las 2 últimas horas. Que estaban trayendo autocares, las autoridades, docenas de autocares, cientos si hacía falta, nos decía, para poder embarcarlas durante la noche, ir llevándolas al apeadero del tren que hay en el pueblo siguiente, en Nickelsdorf. 2000 personas llegaron aquí en la madrugada del pasado domingo. Colmado el campamento de Cruz Roja, de personas cansadas, nerviosas, desveladas, queriendo saber cuándo podrían subir a un autocar para seguir camino en Austria. 2000 personas agotadas, tendidas por grupos sobre el cemento, las mantas, las botellas de agua, los peluches que habían traído a los chavales ciudadanos austríacos con ganas de ayudar, una maleta rosa, zapatos de recambio para quienes han reventado los suyos, 30, 40 carritos de bebés, entre otras 1000 cosas. 2000 personas aliviadas por haber llegado hasta aquí, pero con la ansiedad de llevar semanas desplazándose. No todo era concordia la noche del sábado en ese campo de refugiados, no te voy a engañar. Había discusiones, había voces altas, había conatos de pelea entre algunos refugiados, tensiones entre nacionalidades distintas, entre iraquíes y sirios, por ejemplo, o entre sirios y bangladesíes. Un hombre que vocea junto al autocar en el que han ido subiendo los refugiados, que decía: han separado a mi familia, el hijo, el niño está dentro del autocar, pero él y la madre se habían quedado fuera. Una mujer austríaca que ejercía de mediadora entre los refugiados de nacionalidades distintas y que les pedía a todos ellos que estuvieran tranquilos y que les decía: ya estáis en Austria, dejadnos que nos ocupemos ordenadamente de todos vosotros. Este es el pequeño gran milagro al que hemos asistido durante este fin de semana. Porque si hubieran visto ustedes ese campamento desbordado el sábado, al que le reventaban las costuras, no podrían reconocerlo, en la explanada que se veía en la tarde de ayer. Ya sin gente, pero dispuestos a acoger a los que vinieran. De nuevo, los coches en orden de policía, las ambulancias de Cruz Roja, las mantas, los alimentos, los camastros, las camillas, todo listo por si a lo largo del día de hoy vuelve una multitud. Lo que el sábado era casi una ciudad improvisada, con más habitantes que los 2 pueblos que tiene más cerca, el domingo a mediodía volvió a ser un campamento casi vacío. El paisaje después de la asistencia organizada. Trasladadas cientos de familias, hora tras hora, a un tren que las llevó hasta Viena o hasta Alemania. A primera hora de la mañana de ayer, el último de los autocares partió de la frontera y en él viajaba un grupo de jóvenes que se habían quedado para el final porque viajan sin familia, porque ellos creen que pueden aguantar sin problemas el cansancio. Cuando el motor de ese autocar se puso en marcha, ellos rompieron a cantar.
La manifestación de alegría de aquellos que han conseguido seguir adelante en su camino hacia la Unión Europea. Después escucharemos algunas de las historias personales, particulares, historias familiares, tanto de familias que lo son como de familias que se han ido constituyendo a lo largo del camino de estos miles de kilómetros que ya han recorrido estas personas, las llamamos refugiados, que están tratando justamente de llevar a partir de ahora una vida de asilados en algún país de la Unión Europea. Pero vamos a hablar también de aquellos que están empezando ahora a recorrer ese camino. ¿Qué tienen por delante? En Grecia se calcula que ahora mismo hay cerca de 20.000 personas tratando de avanzar hacia Europa Central. Y no hablamos solo en este caso de refugiados sirios, también los hay de otros países, de Pakistán, muchos también de Bangladesh. Se está produciendo una avalancha de nuevo, una riada humana en el punto fronterizo de Idomeni, entre Grecia y Macedonia. Personas que están viviendo en condiciones muy malas, alimentándose apenas una vez al día y careciendo por completo de la higiene más básica, porque ni Grecia ni Macedonia tienen medios suficientes, recursos suficientes, eso están diciendo sus gobiernos, para poder prestar una atención de calidad, digamos, a estas personas en tránsito. Nos lo va a contar el enviado especial de Onda Cero, Andrés Mourenza. Más de 20.000 refugiados llegados en patera en las últimas semanas permanecen aún en las islas griegas, en espera de que se les conceda un permiso para proseguir el viaje hasta Atenas y de ahí marchar a través de los Balcanes hacia el norte de Europa. De ellos, unos 5.000 malviven en la pequeña isla de Kos en condiciones infrahumanas. Este grupo de sirios se queja de las malas condiciones en las que se encuentran, de que la policía se comporta mal con ellos y de que frecuentemente agrede a los refugiados. Una denuncia de la que también se ha hecho eco Amnistía Internacional, que lamenta las condiciones infernales en las que habitan los refugiados en Kos. Familias enteras con niños de corta edad se ven obligadas a dormir a la intemperie sin acceso a la higiene más básica. Pero peor aún es la situación de unos 300 migrantes pakistaníes, bangladesíes y africanos que se hacinan en un hotel abandonado a las afueras de la capital de la isla de Kos. Allí muchos solo pueden comer una vez al día gracias a los bocadillos que reparte una iniciativa formada por griegos y extranjeros, organizados para ayudar a los refugiados pese a la oposición de parte de la población local. Todas las previsiones se han quedado cortas ante la avalancha de refugiados que se ha producido en estas últimas semanas, particularmente en estos últimos 10 días. Alemania, por ejemplo, ha recibido casi 10.000 en los últimos 7 días. Austria, este país al lado del que nos encontramos, alrededor de 10.000. Y así las cosas, la Unión Europea va a revisar, como contábamos antes, al alza el número de refugiados que tiene que acoger cada país. El próximo miércoles sabremos los números que oficialmente propone Bruselas, aunque ya ha trascendido que a España se le va a plantear la acogida de 15.000 refugiados. Es casi el triple de lo que proponía la Comisión Europea la pasada primavera y es 6 veces más de lo que el gobierno español decía estar dispuesto a asumir hace apenas una semana. Nos lo va a contar el corresponsal de Onda Cero en Bruselas, Jacobo de Regoyos. Buenos días, Jacobo. Hola, buenos días. Los 15.000 refugiados que podría pedir el miércoles la Comisión que acoja a España son más de 3 veces más que los 4.200 de mayo, pero también hay 3 veces más a repartir. De 40.000 se pasa a 120.000. Aún así, el 10,72% para España sigue siendo la mitad del porcentaje que se pide a Francia y a Alemania. Aunque es la misma clave de distribución que con Grecia e Italia. El carácter obligatorio de las cuotas y los 4 criterios utilizados para el reparto, población, Producto Interior Bruto, paro y esfuerzo previo, alimentarán todavía esta discusión hasta el próximo día 14, cuando se debería tomar una decisión. El Papa Francisco también ha hablado ayer de esta crisis. Ha dicho el Papa que pide a todas las parroquias, y lo que es más importante, dice que pide a todos los fieles cristianos que se pregunten si pueden acoger a algún refugiado en sus casas. Ha dicho Francisco que no se puede decir mi responsabilidad llega hasta aquí, porque entiende él que todos somos responsables de todos, y por eso espera el Papa una reacción inmediata de la comunidad cristiana ante esta crisis de refugiados. Nos lo cuenta el corresponsal de Onda Cero en Roma, Darío Menor. ¿Hay ya una familia de refugiados en tu parroquia? Esta es la pregunta que a partir de ahora van a tener que hacerse los católicos de todo el mundo. Respondiendo al desafío que afronta Europa con la llegada masiva de desplazados sirios, el pontífice dijo ayer durante el Ángelus Dominical que existe la obligación de ofrecer una esperanza concreta a quienes huyen de la guerra y del hambre. Volvió a pedir que no haya familias, parroquias ni patrias cerradas.
Que cada parroquia, comunidad religiosa, monasterio y santuario de Europa hospede una familia, comenzando por mi diócesis de Roma. Una familia, incominciando dalla mia diocesi de Roma. Francisco dijo que no basta con darles ánimos a los refugiados, hay que volcarse con ellos de forma concreta. Por eso las dos parroquias del Vaticano van a acoger en los próximos días a dos contra familias Estado de Islámico, porque no parece que estemos ganando en este momento esa batalla o esa guerra. Les he contado también desde las 6 de la mañana que hemos ido conociendo en estas últimas horas pues historias de estas familias que vienen desde hace meses viajando desde Afganistán, desde Irak, desde Siria, también desde Bangladesh, también desde Eritrea. Y con algunas de esas personas compartió ayer unos cuantos kilómetros de ese recorrido en tren hasta esta estación Elena González. Buenos días, Elena. Buenos días, Carlos. Sí, en la estación de Győr, en Hungría, nos hemos encontrado a Bashir. Está en uno de los escalones de la fachada que da a la calle, probándose unas zapatillas que le acaba de dar un grupo de voluntarios austriacos. Mientras se las calza y tira las viejas, que tienen miles de kilómetros en las suelas, se presenta de esta manera, se presenta así. Mi nombre es Bashir, soy de Afganistán y tengo una pregunta para ti. Vamos a Viena, la policía no será un problema para mí, no nos bajará la policía del tren. Esa es la pregunta que hacen todos al llegar a la estación, si van a seguir teniendo problemas con la policía húngara, aunque estén a 2 pasos de Austria. Hasta el andén junto a Bashir y a sus 2 primos, que tienen 14 y 16 años, que salieron el 26 de julio de Herat y han cruzado Turquía, Macedonia y Serbia con coches, autobuses, trenes y hasta en caballo. Llega también una joven pareja iraquí que mira a un lado y a otro de la vía preguntando cuál es su tren y a dónde les va a llevar. Preguntan si se pueden quitar ya una pulsera de papel naranja con la fecha de llegada que les han dado en uno de los campos de Hungría. Cuando llegan los voluntarios que les han sacado los billetes gratis, porque en las últimas horas Hungría no les ha cobrado billete de tren, se forma un remolino de familias sirias y afganas intentando conseguir uno de esos billetes. Sara, de Siria, corre a llevarle el suyo a su hermana pequeña, no vaya a ser que se quede en tierra. Un poco más allá, Mahmoud, también de Siria, un farmacéutico de 26 años, relata su infierno en uno de esos campos. Nos tomaron las huellas dactilares en Hungría y estuvieron 2 días solo con eso. Nos llevaron a comisarías distintas, nos tuvieron allí pues entre 3 y 16 horas para tomarnos las huellas, como si fuéramos criminales, nos decía Mahmoud. Después de 2 trenes que no son los suyos, porque no hay información y están a expensas de la buena voluntad de los ciudadanos, llega el tren que les llevará a Viena y se suben ayudándose unos a otros a carrear los bultos. Después de pasar ante los atónitos pasajeros de primera clase, ellos van con billete de segunda, los 4 niños de 2 familias sirias que viajan en el vagón junto a Mahmoud se acomodan entre los asientos y desparraman por el suelo las bolsas que llevan con sacos de dormir, pasta de dientes y botellas de agua. Y Mahmoud nos cuenta de pie en el pasillo los detalles del otro infierno que dejó a sus espaldas. Robaron nuestra casa en Alepo, la destruyeron, robaron todo, la ocuparon, nos echaron de ella. Son los del ISIS. ISIS es una organización terrible y vienen desde todo el mundo, nos contaba este joven sirio que está casi a las puertas de conseguirlo, de dejarlo todo atrás y empezar de nuevo, incluso sin su familia, a la que hace 4 años que no ve, ni siquiera en Skype, decía, y que sigue allí, siguen sus padres, sus hermanos, en una zona controlada por el ISIS. El tren llega a Hegel Shalom, la última estación antes de Austria, y allí se bajan todos. Bashir le acaban de decir que debe cambiar de tren. El conductor del tren nos ha dicho que todo el mundo debía sentarse y que si nos quedábamos de pie el tren no se movía y como va lleno tenemos que esperar 20 minutos hasta que venga otro tren, nos decía Bashir. Este joven afgano de 21 años se ha convertido ya en un experto en subirse y bajarse de trenes y en interpretar esos papelitos, esos billetes de tren a los que se aferra como si en vez de simples billetes de segunda clase fueran el salvoconducto para una futura vida que quizás pueda ser de primera. Esta es la vida que están iniciando quienes han conseguido llegar hasta aquí, quienes han conseguido llegar a Austria, quienes saben, ojo, que tienen por delante una vida que tampoco es fácil, que es la vida de refugiado. Los que se quieran quedar en Austria, los que llegan hasta Alemania, los que tal vez llegan hasta España, tendrán que hacer la solicitud correspondiente y a partir de ese momento, si se le concede, llevar vida de refugiado en un país que no es el suyo, en el que igual no conocen el idioma, desde luego no conocen a la población, a las costumbres y a todo eso se tendrán que ir adaptando y ellos lo saben, añorando el país que han dejado atrás, no porque lo hayan querido, sino porque las circunstancias les han obligado a hacerlo para salvar sus familias y para salvar el propio horizonte vital que quieren garantizar a sus hijos, a todos estos chavalitos que estamos viendo en las estaciones de tren, en el campo de atención de Cruz Roja o subiendo a los autobuses. A esta hora de la mañana saludo a...